Mi suegra creía que yo era una tonta sin valor, solo un adorno para su hijo. No tenía idea de que mi herencia secreta me daba el poder de destruir su negocio familiar con una sola firma. El aire en la hacienda de los Valderrama olía a poder. Era una mezcla embriagadora y densa de tierra húmeda de Jalisco, el perfume caro de un centenar de invitados y, por supuesto, el aroma inconfundible del tequila más exclusivo de la casa, el Legado Valderrama. Era la noche de la fiesta del 50º aniversario de la marca, un evento monumental donde cada sonrisa era una transacción calculada y cada copa que se alzaba, un brindis a la inquebrantable fortuna familiar. Y en el epicentro de ese universo brillante, estaba yo, Alba, sintiéndome como la pieza más barata y menos convincente en una fastuosa exhibición de lujo. Mi esposo, Cayo, me sostenía por la cintura, su agarre era firme, casi posesivo, un gesto que de cara al público parecía protector, pero que yo sentía como el de un guardián asegurándose de que su posesión más curiosa no se desviara. Él sonreía a las cámaras, un gesto tan pulido y practicado que dudaba que quedara algo de verdad en él. Yo también sonreía, por supuesto. Mi sonrisa era un acto de ventriloquía con mis propios músculos faciales, una marioneta danzando al son de la conveniencia. Me había vuelto una experta en ello. Entonces, Leonora, mi suegra, se deslizó a nuestro lado con la elegancia silenciosa de una pantera. Era una mujer tallada en mármol y desdén, su belleza era glacial, su elegancia, un arma. Me dirigió una mirada que me recorrió de pies a cabeza, una evaluación tan rápida y exhaustiva que me sentí desnuda y descalificada. Con dedos fríos como el hielo, adornados con anillos que valían más que la casa donde crecí, me arregló un mechón de pelo que no estaba fuera de lugar. Su rostro, una máscara de afecto para el fotógrafo que se acercaba con su lente hambrienta, se inclinó hacia mi oído. Su aliento olía a vino blanco y a una crueldad sutil y antigua. Sonríe, querida, susurró, su voz un silbido apenas audible bajo la música de los violines. Al menos intenta parecer que perteneces. Después de todo, solo eres la esposa trofeo. El flash de la cámara explotó en ese preciso instante, inmortalizando mi sonrisa congelada, el brillo falso en mis ojos. El calor subió por mi cuello como una marea de humillación líquida. Asentí, porque era lo único que podía hacer. Protestar era inútil. Cayo no había escuchado, o había perfeccionado el arte de no escuchar las dagas verbales que su madre lanzaba. Para él, Leonora era infalible. Para mí, era el recordatorio constante, implacable, de que yo era una impostora en este reino de apariencias. Más tarde esa noche, mucho después de que las sonrisas forzadas se hubieran desvanecido y las conversaciones vacías finalmente se hubieran disuelto en el aire nocturno, me encerré en la biblioteca. El silencio de la habitación, con sus imponentes paredes forradas de libros encuadernados en piel que nadie leía, era un bálsamo. De un cajón secreto en el pesado escritorio de roble, un escondite que nadie más conocía, saqué el único tesoro verdadero que poseía en esa casa, el diario de mi padre, Benicio. El cuero estaba gastado y suave por el paso de los años, las páginas amarillentas y frágiles en los bordes. El olor a papel viejo y a la tinta que usaba mi padre me transportó instantáneamente a una época más simple, más honesta. Benicio Mendoza, mi padre, un hombre callado, casi invisible para el mundo, pero brillante. Un agrónomo cuyo amor por la tierra era casi una religión. Él y el patriarca original de los Valderrama, el abuelo de Cayo, habían sido socios, amigos inseparables. Papá fue el genio silencioso detrás de sus primeros éxitos, el que entendía los secretos del agave como nadie más. Pero mi padre era un hombre de tierra, no de salones. Y poco a poco, con el paso de los años y el ascenso de Leonora, el nombre Mendoza se fue desvaneciendo como tinta vieja, mientras el nombre Valderrama brillaba cada vez más, pulido con el dinero y la ambición. Abrí el diario en una página marcada con una hoja seca de agave. La caligrafía de mi padre era elegante y precisa, cada letra un testimonio de su paciencia. 12 de marzo. Leonora dice que mis ideas sobre la fermentación lenta con levadura salvaje son pintorescas. Ella cree que el futuro está en la producción en masa, en el marketing agresivo, en las botellas bonitas que atraen a los americanos. No entiende, o no quiere entender, que el alma del tequila no está en el cristal, sino en la tierra y en el tiempo.
El legado no es el nombre que gritas al mundo, es el sabor que susurras en el paladar. Y ese sabor, esa verdad, empieza aquí, en el suelo que pisamos. Cerré los ojos, el peso de sus palabras anclándome en la realidad. Recordé el día que conocí a Cayo. Fue en un seminario agrícola en Tequila. Yo estaba presentando mi tesis sobre la optimización de cultivos de agave para prevenir plagas de forma orgánica. Él estaba allí, supuestamente, para buscar nuevos talentos. Me dijo que estaba impresionado, no por mi apariencia, sino por mi pasión, por mi conexión visceral con la tierra. Me recordó a mi padre. Me sedujo con la promesa de una familia, de un lugar al que por fin pertenecer. Me habló de continuar el legado de nuestros padres juntos, de unir la visión de Benicio con el poder de los Valderrama. Yo, que había crecido en el silencio de una casa con un padre viudo, me aferré a esa promesa como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. ¡Qué ingenua había sido! ¡Qué ciega! Pasé las yemas de los dedos sobre la página del diario. Papá nunca luchó por el reconocimiento. El trabajo bien hecho habla por sí solo, hija, solía decir. Pero se equivocaba. En el mundo de los Valderrama, el trabajo no importaba. Solo importaba el ruido que hacías, la imagen que proyectabas. Y yo, en mi silencio, en mi sencillez, era invisible. O peor aún, era un lienzo en blanco sobre el que Leonora podía pintar su decepción y su desdén. La esposa trofeo. Un objeto bonito para exhibir en fiestas, sin voz, sin opinión, sin valor propio. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, era que, en el silencio de esta biblioteca, yo sostenía en mis manos la verdadera alma, la verdadera acta de propiedad del legado Valderrama. Y un legado, a veces, no se hereda. A veces, tiene que ser reclamado. Y si es necesario, con fuego. Los años que siguieron a nuestra boda se convirtieron en una larga y dolorosa lección de cómo hacerme pequeña, de cómo tragarme las palabras y digerir la humillación como si fuera el pan de cada día. Me convertí en una experta en el arte de la racionalización, en encontrar excusas para la crueldad, en tejer un capullo de negación a mi alrededor para poder sobrevivir. Recuerdo una tarde, unos meses después de casarnos. Entré en el despacho de Cayo sin hacer ruido, queriendo sorprenderlo con una taza de su café favorito, preparado como a él le gustaba. Lo encontré de espaldas a la puerta, inmerso en una llamada telefónica. Su voz era relajada, confidencial, el tono que usaba con sus amigos de la universidad, no conmigo. Sí, claro que Alba es perfecta, decía, y mi corazón, ese tonto y traidor músculo, dio un vuelco de esperanza. La historia de la chica humilde y el heredero, la prensa se lo traga entero. Es mi mejor proyecto de relaciones públicas. Le da un toque de autenticidad a la marca, ¿sabes? La gente ama esas historias. Me hace parecer, profundo. Me quedé helada, la taza temblando en mis manos. El calor del café se sentía como hielo contra mi piel. La palabra, proyecto, resonó en el silencio de mi mente, una y otra vez. No era su esposa, ni su compañera, ni su amor. Era un proyecto. Una estrategia de marketing. Una herramienta para hacerlo parecer profundo. Me retiré en silencio, con el corazón hecho añicos. Más tarde, cuando Cayo me encontró con los ojos enrojecidos, le dije que era una jaqueca. Esa noche, en la oscuridad, me convencí a mí misma de que estaba siendo demasiado sensible. Está bajo mucha presión, me susurré. Los negocios son así. No lo dijo con mala intención. Era una mentira, por supuesto, pero era una mentira que necesitaba desesperadamente para seguir respirando en esa casa. Mi único refugio, mi único lugar de verdad en toda esa opulencia falsa, era un pequeño rincón olvidado de la vasta propiedad de la hacienda. Detrás de unos viejos establos que ya nadie usaba, había un invernáculo abandonado, con los cristales rotos y cubierto de maleza. Con mis propias manos, durante meses, lo limpié. Arranqué las malas hierbas, reemplacé los cristales rotos, preparé la tierra con compost que hacía yo misma. Allí, en secreto, cultivé mi jardín. No de flores,
sino de agave. Específicamente, la variedad de agave azul ancestral que mi padre describía con tanto amor en su diario, una cepa que los Valderrama habían descartado hacía décadas por ser poco productiva y de lento crecimiento. Siguiendo sus meticulosas instrucciones, nutrí las plantas con abonos orgánicos que preparaba, las protegí de las plagas con remedios naturales que él había anotado. Mientras los vastos y uniformes campos de los Valderrama empezaban a mostrar signos de agotamiento, de tierra cansada por los químicos, mis pequeños agaves crecían fuertes y robustos. Sus hojas eran de un azul profundo y vibrante, casi luminoso, y sus piñas prometían un dulzor que los tequilas industriales de Cayo solo podían imitar con aditivos. Ese invernadero era más que un hobby, era mi acto de rebelión silenciosa. Era la prueba viviente, tangible, de que el legado de mi padre era superior. Era mi santuario, el único lugar donde podía quitarme la máscara de la señora Valderrama y ser simplemente Alba, la hija de Benicio, una mujer de tierra. Intenté, más de una vez, compartir mi conocimiento. Noté los primeros signos de una plaga, una mancha pálida y casi imperceptible en las hojas de los campos principales, exactamente como Benicio la había descrito en una entrada de su diario fechada 20 años atrás. Fui directamente a Cayo, con el diario abierto en la página correcta, mi dedo señalando el párrafo donde mi padre describía cómo combatir la enfermedad de forma orgánica antes de que se extendiera. Elogió las páginas con una impaciencia apenas disimulada. Alba, mi amor, dijo con esa condescendencia que había perfeccionado, una caricia verbal que se sentía como una bofetada. Aprecio tu pasatiempo. De verdad. Es adorable que te intereses. Pero deja esto a los agrónomos profesionales, ¿quieres? Ellos saben lo que hacen. Tú concéntrate en elegir el vestido para la gala de esta noche, eso es más importante. La humillación se vio magnificada en la cena familiar de esa misma semana. Su tía, Eulalia, una mujer cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, me preguntó por mis actividades. Tímidamente, mencioné mi interés en la agricultura orgánica y la salud del suelo. Su primo, Bosco, que dirigía una de las destilerías con una incompetencia legendaria, soltó una carcajada. ¿Agricultura orgánica? Por favor, primita. Eso es para los hippies y los que no tienen para comprar fertilizantes de verdad. Aquí hacemos las cosas a lo grande, con ciencia moderna. Eulalia asintió, dándole un sorbo a su vino. Qué adorable, dijo, y la palabra, adorable, sonó como el insulto más cruel del mundo. Siempre es bueno tener un pequeño hobby para no aburrirse una, ¿verdad? Miré a Cayo, mi mirada era una súplica silenciosa pidiendo que dijera algo, cualquier cosa, que me defendiera. Él simplemente sonrió, encogiéndose de hombros, como si mi humillación fuera un espectáculo divertido y sin importancia. En ese momento, entendí que no era solo Leonora. Era todo el clan Valderrama. Eran un frente unido de arrogancia y desdén. Para ellos, yo siempre sería la intrusa, la campesina con suerte que no entendía su mundo de hacer las cosas a lo grande. Esa noche, no volví a mi habitación. Fui directamente a mi invernadero. Acaricié las hojas firmes y cerosas de mis agaves, la tierra húmeda y real bajo mis uñas. Ellos no entendían. Creían que su imperio se construía en salas de juntas y en las páginas de sociales. No veían que la verdadera fuerza, la verdadera riqueza, nacía aquí, en el silencio de la tierra. Y mientras ellos se reían, su imperio se estaba enfermando desde la raíz. Y yo, la esposa trofeo, la del hobby adorable, era la única que tenía la cura. Una cura que, día tras día, ellos decidían ignorar. Su arrogancia sería su ruina. Y mi silencio, mi jardín secreto, se estaba convirtiendo, sin que ellos lo supieran, en el campo de entrenamiento para la batalla que, inevitablemente, se avecinaba. La noche de la fiesta del 50º aniversario, la noche en que Leonora me bautizó oficialmente como la esposa trofeo, fue la noche en que las pequeñas y dolorosas grietas de mi matrimonio se fracturaron hasta convertirse en un abismo insalvable. El catalizador de todo no fue solo su comentario cruel, sino la llegada de un fantasma. Un fantasma exquisitamente vestido de seda y diamantes, Cassandra. Cassandra era la exnovia de Cayo.
La mujer que, según los susurros venenosos de la alta sociedad, Leonora siempre había querido como nuera. Era la encarnación de todo lo que yo no era, alta, rubia como el sol, con una risa sonora y una confianza que rozaba la insolencia, descendiente de una de las familias más antiguas y ricas de México. Su presencia en la fiesta no fue una coincidencia, fue una declaración de intenciones, una jugada maestra de Leonora. La vi entrar y el aire a mi alrededor pareció enrarecerse, volverse más pesado. Cayo, que había estado a mi lado recitando anécdotas ensayadas a un político local, se tensó. Vi un destello en sus ojos, una chispa de genuino interés que yo, en todos nuestros años juntos, nunca había logrado encender. Cassandra, dijo, su voz un poco más alta de lo normal, una nota de sorpresa que no logró ocultar un trasfondo de placer. ¡Qué sorpresa tan agradable! Cayito, ronroneó ella, deslizándose hacia él. Le dio 2 besos en las mejillas, uno a cada lado, que duraron una fracción de segundo más de lo socialmente aceptable. Su perfume, una fragancia intensa y costosa, nos envolvió a los 3. Leonora apareció como por arte de magia, materializándose a su lado con una sonrisa que, por primera vez, parecía completamente genuina. Cassandra, mi niña. Estás radiante. ¡Qué alegría inmensa verte! La abrazó con un calor y una sinceridad que nunca, ni una sola vez, me había dedicado a mí. Ni siquiera el día de mi boda. Lo que siguió fue una hora de tortura exquisitamente coreografiada. Cayo, bajo el pretexto de ser un buen anfitrión, se dedicó en cuerpo y alma a Cassandra. Los vi reír a carcajadas, sus cabezas juntas en una confidencia que me excluía por completo. Vi la forma en que ella le tocaba el brazo constantemente, la familiaridad fácil y descarada entre ellos. Eran un sol brillante y ruidoso, y yo era un planeta olvidado, atrapado en una órbita lejana y fría. Leonora lo seguía como un satélite devoto, su rostro resplandeciente de una aprobación casi maternal. En un momento, la escuché decir, con la voz lo suficientemente alta para que media docena de personas, incluyéndome a mí, la oyéramos claramente: «Ay, Cassandra, siempre he dicho que la clase y el buen linaje se notan a leguas. Tú sí que eres una verdadera dama, no como otras que necesitan un manual de instrucciones». La indirecta fue tan directa como un puñetazo. Sentí las miradas de los invitados cercanos, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Con el corazón hecho un nudo apretado y doloroso, me disculpé con una sonrisa que se sentía como una mueca y me dirigí a la biblioteca, mi único refugio en esa casa. Necesitaba respirar, necesitaba un momento lejos de las miradas, un momento para que el suelo dejara de moverse bajo mis pies. La pesada puerta de roble de la biblioteca estaba ligeramente entreabierta. Cuando estaba a punto de empujarla para entrar, escuché voces dentro. Voces que reconocí al instante. La voz de Cayo. Y la de Leonora. Me detuve en seco, mi mano sobre el pomo de la puerta, mi cuerpo paralizado. Es la oportunidad de nuestras vidas, mamá, decía Cayo, su voz vibrante de excitación. $900 millones. Los inversionistas americanos comprarán todo. Saldremos de todas las deudas que el abuelo dejó y que papá no supo manejar, y todavía nos quedará una fortuna para empezar de nuevo, más grandes que nunca. Lo sé, hijo, lo sé, respondió Leonora. Su voz era fría, calculadora, desprovista de toda la calidez que le había mostrado a Cassandra. Ha sido un año difícil. Esa maldita plaga nos costó mucho más de lo que hemos admitido públicamente. Sentí una punzada de amarga y sombría vindicación. Así que la plaga era real. La plaga sobre la que les advertí. La que ignoraron. Pero, ¿y Alba?, preguntó Cayo. Y en esa pregunta, en ese tono de duda, contuve la respiración. Hubo una pausa, un silencio que se estiró como un hilo a punto de romperse. Luego, la voz de Leonora, tan cortante y afilada como un trozo de hielo. Alba ha cumplido su propósito. Admítelo, la prensa la adora, la historia de la Cenicienta nos ha venido de maravilla. Ha suavizado tu imagen, te ha hecho parecer más humano. Sé paciente, hijo. Una vez que cerremos el acuerdo de venta por los 900 millones con los americanos,
podrás iniciar el divorcio discretamente. Ya no la necesitaremos para la imagen. Será un buen negocio. Y entonces, podrás estar con quien realmente te corresponde. El mundo se detuvo. Cada sonido de la fiesta, la música, las risas, se desvaneció. Solo quedaron esas palabras, flotando en el aire, desnudas y brutales. Buen negocio. Ya no la necesitaremos. Quien realmente te corresponde. No era una persona. No era su esposa. Era un activo. Una inversión a corto plazo que estaba a punto de llegar a su fecha de vencimiento. Todo el dolor, toda la humillación, toda la soledad de los últimos años se cristalizaron en ese instante en una verdad fría, pura y liberadora: nunca me habían querido. Ni siquiera les caía bien. Simplemente, me habían usado. Me alejé de la puerta, moviéndome como un autómata. Regresé a la fiesta, mi rostro una máscara de calma impasible. Nadie notó la diferencia. Seguí sonriendo, seguía sintiendo. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. El corazón tonto y esperanzado de la chica que anhelaba una familia había muerto en el pasillo de esa biblioteca. Y en su lugar, algo nuevo, algo duro, frío y afilado, comenzaba a crecer. Ya no sentía dolor. Solo sentía el peso del diario de mi padre en un cajón secreto y una claridad tan absoluta que quemaba. El juego que ellos habían estado jugando había terminado. Y ahora, sin que lo supieran, era mi turno de mover las piezas en un tablero completamente nuevo. Esa noche, no dormí. Me senté en la oscuridad de nuestra opulenta habitación, una habitación que de repente se sentía ajena, fría y tan impersonal como la suite de un hotel de lujo. Cayo entró tarde, tropezando ligeramente, con el olor a tequila caro y al perfume inconfundible de Cassandra impregnado en su traje. Se desvistió en silencio y se metió en la cama sin mirarme. No dijo nada sobre su comportamiento en la fiesta, sobre haberme abandonado por su exnovia, y yo no pregunté. El abismo entre nosotros era ya tan grande y profundo que las palabras no podían cruzarlo, simplemente caían y se perdían en el vacío. Esperé a que su respiración se volviera profunda y regular, el ritmo constante de un hombre que duerme con la conciencia tranquila. Entonces, me levanté con el sigilo de un ladrón en mi propia casa. Descalza, caminé por los pasillos silenciosos hasta la biblioteca, el escenario de mi dolorosa epifanía. No encendí las luces. La luz de la luna que se filtraba por los altos ventanales era suficiente. Fui directamente al escritorio y saqué el diario de mi padre. Mis manos ya no temblaban. La furia había quemado el temblor, dejando en su lugar una calma gélida. Abrí el diario en la última entrada, escrita con una letra ligeramente temblorosa pocos días antes de que un infarto se lo llevara. He revisado los contratos una última vez. Mi 51% está blindado, protegido por un fideicomiso a tu nombre. Es tuyo, Alba. Es tu derecho de nacimiento. Espero, con todo mi corazón, que nunca necesites usarlo como un arma, hija. Espero que el legado que construimos juntos, tu abuelo Valderrama y yo, sea uno de colaboración y respeto. Pero el poder cambia a los hombres, y el dinero los corrompe. Si alguna vez te faltan al respeto, si alguna vez intentan borrar lo que fuimos, si intentan pisotear tu valor, recuerda que la raíz más fuerte es la que crece en la adversidad. No dejes que te arranquen de tu tierra. Eres más fuerte de lo que crees. Las lágrimas que no había derramado en la fiesta, brotaron entonces. No eran las lágrimas calientes de la tristeza, sino las lágrimas frías y amargas de una rabia purificadora. Lloré por la chica ingenua que fui, la que se dejó seducir por un cuento de hadas. Lloré por el hombre brillante y humilde que fue mi padre, cuyo legado estaba siendo vendido por una pandilla de arrogantes incompetentes. Y cuando las lágrimas finalmente cesaron, solo quedó una resolución de acero inoxidable. Tomé mi teléfono. Mi pulso era firme y regular. Marqué el número de mi tío Silas, el hermano menor de mi padre, mi único familiar verdadero. Silas era todo lo que mi padre no era, un abogado corporativo implacable, un tiburón en los tribunales, un hombre que entendía el lenguaje del poder y el dinero.
Era el albacea del testamento de mi padre y el guardián de mi secreto. Había estado esperando, pacientemente, durante años, a que yo estuviera lista para reclamar lo que era mío. Alba. ¿Estás bien? Son las 3 de la mañana, dijo, su voz ronca de sueño pero instantáneamente alerta. No había pánico en su voz, solo una tensa espera. Estoy perfectamente, tío, respondí, y me sorprendió la calma y la frialdad de mi propia voz. Sonaba como la de otra persona. Estoy mejor que nunca. Escúchame con atención. Es hora. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarlo sentándose en la cama, completamente despierto ahora. Luego, un suspiro. No era de sorpresa, sino de una sombría anticipación. Entendido. ¿El plan que discutimos hace años? ¿El plan Amanecer? El mismo, confirmé. Ejecuta el plan Amanecer. Prepara el Mendoza Heritage Group. Tienes luz verde para todo. Usa los fondos del fideicomiso. La junta de accionistas para aprobar la venta es mañana a las 10 de la mañana. Estaré listo, dijo, su voz ahora llena de una energía contenida, la de un depredador que ha esperado pacientemente a que su presa se ponga a tiro. Esto va a ser un terremoto, sobrina. ¿Estás segura? Más que nunca, respondí. Y yo voy a ser la falla tectónica. Buenas noches, tío. Colgué. Una sensación de poder, algo que no había sentido en años, recorrió mi cuerpo. Ya no era la víctima pasiva de sus desprecios. Era la arquitecta activa de su caída. A la mañana siguiente, me levanté antes que cayó. Me di una ducha larga y fría, dejando que el agua se llevara los últimos vestigios de la vieja Alba. Me vestí con un cuidado metódico y deliberado. No elegí un vestido de diseñador, ni nada que ellos hubieran elegido para mí. Elegí un traje sastre de un color gris oscuro, de líneas limpias y tela pesada. Era una armadura. Recogí mi pelo en un moño bajo y severo. Mi maquillaje era mínimo. No quería parecer bonita. Quería parecer peligrosa. Cuando bajé a desayunar, Leonora y Cayo ya estaban en la mesa, repasando unos documentos, sus rostros iluminados por una codicia apenas disimulada. Buenos días, dije, mi voz tan neutra como el color de mi traje. Leonora me miró por encima de sus gafas de lectura. ¿Te sientes mejor? Ayer parecías un poco pálida. El estrés, supongo. Estoy perfectamente, repetí, sirviéndome una taza de café negro. Solo cansada. Fue una noche larga. Cayo levantó la vista, una sonrisa condescendiente y triunfante en sus labios. No te preocupes, mi amor. Después de la reunión de hoy, todo este estrés habrá terminado. Te llevaré de vacaciones. A las Maldivas. A donde quieras. Era una migaja, un hueso lanzado al perro fiel que creía haber domesticado. Asentí y le dediqué una sonrisa. Fue la sonrisa más genuina que les había mostrado en meses, porque estaba alimentada por un secreto tan grande y devastador que casi podía saborearlo. Eso suena maravilloso, cariño. Ellos confundieron mi calma con derrota. Mi silencio con sumisión. No tenían ni la más remota idea de que no estaban desayunando con la esposa trofeo, sino con la mujer que estaba a punto de demoler su mundo, ladrillo por ladrillo. La cuenta regresiva había comenzado, y el reloj estaba a punto de llegar a 0. La sala de juntas de Legado Valderrama era un mausoleo dedicado a la arrogancia familiar. Una larguísima mesa de caoba, pulida hasta obtener un brillo de espejo oscuro, reflejaba los retratos al óleo de las generaciones de Valderramas que colgaban en las paredes. Todos hombres, todos con la misma mirada de suficiencia y derechos adquiridos. Sentía sus ojos fantasmales sobre mí mientras entraba detrás de Cayo y Leonora, un cordero entrando voluntariamente en el matadero. O eso creían ellos. En una enorme pantalla al final de la sala, los rostros de los inversionistas americanos de Oakhaven Investments esperaban. Eran 3 hombres de rostros impasibles y trajes caros,
parecían impacientes y satisfechos, como lobos que ya podían oler la sangre de su presa. La atmósfera en la sala estaba cargada de una electricidad codiciosa. Para los Valderrama, este era el momento de la salvación, la culminación de meses de negociaciones que no solo asegurarían su futuro, sino que borrarían la mancha de sus recientes fracasos y su mala gestión. Cayo, en su papel de CEO, se sentó con aire de importancia a la cabeza de la mesa. Leonora, como presidenta honoraria del Consejo, se sentó a su derecha. Los otros miembros del Consejo, incluyendo a la tía Eulalia y al primo Bosco, tomaron sus asientos, sus rostros llenos de una expectación casi infantil. Yo me quedé de pie, un poco detrás de ellos, sin saber exactamente cuál era mi lugar en esta pantomima final. Cayo me vio y me hizo un gesto con la mano, un movimiento displicente y rápido, como si espantara a una mosca molesta. Cariño, ¿por qué no esperas en mi oficina? Hay café recién hecho y las últimas revistas de moda. Esto es aburrido, puros números y legalismos. No queremos que te aburras. Fue su último acto de condescendencia. La última vez que me trataría como a una niña bonita y tonta cuya mente no podía abarcar las complejidades del mundo real. Saboreé el momento, la profunda e hilarante ironía de sus palabras. Asentí lentamente, mirándolo a los ojos. Claro, mi amor. Como quieras. Estaba a punto de darme la vuelta, de jugar mi papel de esposa obediente una última vez, cuando las grandes puertas de la sala se abrieron de nuevo con un suave y deliberado empuje. Era mi tío Silas. Entró con la calma imperturbable de un hombre que es dueño de cada habitación en la que entra. Vestía un traje de corte italiano que gritaba poder silencioso, su portafolio de cuero en la mano. No parecía un simple abogado, parecía un verdugo con clase. Leonora frunció el ceño, su irritación era palpable. Disculpe. Esta es una reunión privada del Consejo. La seguridad no debería dejar pasar a nadie. Silas le dedicó una sonrisa educada pero completamente desprovista de calidez. Buenos días, señora Valderrama. Lo sé perfectamente. Se acercó a la mesa y colocó su portafolio sobre la superficie pulida con un sonido suave y decidido que pareció resonar en todo el salón. Estoy aquí en calidad de representante legal de la accionista mayoritaria de esta compañía. Un silencio denso y confuso cayó sobre la sala. Cayo parpadeó. ¿Accionista mayoritaria? La accionista mayoritaria es mi madre. Ella heredó el control del abuelo. Me temo que está usted equivocado, joven Cayo, dijo Silas, su voz tranquila pero con un filo de acero. Abrió el portafolio con una precisión metódica. La familia Valderrama, en conjunto, posee el 49% de las acciones de Legado Valderrama, S.A.D.C.B. Leonora soltó una risa nerviosa, un sonido agudo y desagradable. Eso es ridículo. Mi difunto esposo y yo fundamos esta empresa desde cero. No exactamente, la corrigió Silas amablemente, pero sin ceder un ápice. Su difunto esposo fundó esta empresa en sociedad con otro hombre. Un socio silencioso cuyo nombre ha sido convenientemente olvidado por la historia que ustedes suelen contar en las revistas de sociedad. Sacó un documento amarillento, cuidadosamente protegido por una funda de plástico. Era el acta constitutiva original de la empresa, un documento que yo había visto docenas de veces en el diario de mi padre. El señor Benicio Mendoza, mi hermano mayor, fue cofundador. Y, lo que es más importante, aportó no solo el capital inicial que su familia no tenía, sino el conocimiento agronómico que hizo posible sus primeros tequilas galardonados. El color desapareció del rostro de Leonora como si le hubieran abierto una vena. Cayo miraba el documento como si fuera una serpiente a punto de morder. Silas continuó, su voz era ahora la de un cirujano exponiendo un tumor. Sacó una gruesa carpeta llena de certificados de acciones originales. A lo largo de los años, Benicio nunca vendió una sola acción. Al contrario, reinvirtió silenciosa y metódicamente todos sus dividendos. En el momento de su muerte, el señor Benicio Mendoza poseía el 51% de las acciones de esta empresa. La mandíbula de Cayo se abrió, literalmente. Bosco dejó caer su pluma.
Los inversionistas en la pantalla se inclinaron hacia adelante, sus rostros una mezcla de shock e intriga. Esto era más drama del que habían esperado. Y como consta en su testamento, concluyó Silas, sacando un último documento, sellado y notariado, dejó la totalidad de su participación, el control absoluto e irrevocable de esta compañía, a su única heredera. Hizo una pausa dramática, un maestro del suspense. Todas las miradas en la sala, confundidas, asustadas, incrédulas, se volvieron hacia mí, que seguía de pie junto a la puerta. Silas me miró y asintió, una señal casi imperceptible. La señora Alba Mendoza de Valderrama. Di un paso adelante. Luego otro. Cada paso era pesado, deliberado. Ya no era la esposa trofeo. Ya no era la intrusa. En esa sala, bajo la mirada atónita de los hombres de óleo y los hombres de carne y hueso, yo era el poder. Era la dueña. Y el juego, por fin, iba a jugarse con mis reglas. El silencio que siguió a la revelación de mi tío fue tan profundo, tan absoluto, que podía oír el zumbido del aire acondicionado y el latido frenético de mi propio corazón. Los rostros de los Valderrama eran un estudio del pánico en sus distintas fases, la incredulidad de Bosco, la furia impotente de Eulalia y la palidez mortal de Leonora. Cayo fue el primero en encontrar su voz, aunque era un graznido tembloroso, irreconocible. «Esto es absurdo. Una farsa». «Estás mintiendo», gritó, señalando a Silas. «Los documentos no mienten, Leonora», dijo Silas con una calma exasperante, extendiendo los certificados sobre la mesa para que todos los vieran. «Y tenemos copias certificadas ante notario. Todo es perfectamente legal. Su departamento legal puede verificarlo, si gustan. Aunque sospecho que ya lo están haciendo». Varios de los abogados de la familia ya estaban susurrando frenéticamente y tecleando en sus teléfonos. Cayo se levantó de un salto, su silla arañando el suelo de mármol. Su rostro estaba rojo de furia. Me señaló a mí con un dedo tembloroso. «Tú. Tú lo sabías. Lo supiste todo este tiempo. Te casaste conmigo por esto. Eres una maldita arribista, una cazafortunas». La acusación era tan irónica, tan deliciosamente equivocada, que casi me reí. En lugar de eso, caminé lentamente hacia la mesa. No me senté. Me quedé de pie, en un lugar donde todos podían verme, especialmente los rostros en la pantalla. «No, Cayo», respondí, mi voz tranquila pero con un filo cortante que nunca antes había usado con él. «Me casé contigo porque fui lo suficientemente ingenua como para creer en la promesa de una familia. Me casé contigo porque creí que me amabas por ser quien era. El único error que cometí fue el mío, por no ver quién eras tú realmente». La verdad en mis palabras pareció desinflarlo. Su furia se desvaneció, reemplazada por una desesperación cruda y palpable. Dio la vuelta a la mesa y se acercó a mí, suplicante. Su arrogancia se había evaporado. «Alba, mi amor, por favor. No hagas esto. Fui un idiota, ¿de acuerdo? Lo reconozco. He sido un estúpido, un arrogante, pero podemos arreglarlo. Te lo juro por mi vida. Todo será diferente a partir de ahora». Leonora, viendo que la agresión había fallado miserablemente, cambió de táctica con la habilidad de una actriz veterana. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo, lágrimas que parecían genuinas. «Alba, querida, eres como una hija para mí. Sé que no siempre lo he demostrado bien. Soy una mujer mayor, de otra época, criada para ser dura. Pero en el fondo, te quiero. Eres parte de esta familia. No puedes destruirnos. ¿No puedes destruir el legado de tu propio esposo, el futuro de tus hijos?» La mención de unos hijos que nunca habíamos planeado tener fue un golpe bajo y desesperado. Era una actuación digna de un Oscar. La matriarca herida, el esposo arrepentido. Me miraban como si yo fuera la villana, la destructora sin corazón. Por un instante, solo un instante, la vieja Alba, la que anhelaba desesperadamente su aprobación, sintió una punzada de duda.
Entonces, recordé sus palabras exactas en la biblioteca. Buen negocio. Ya no la necesitaremos. ¿Quién realmente te corresponde? Miré a Cayo. Miré a Leonora. Mi rostro se convirtió en un lienzo en blanco, impasible. En la pantalla, uno de los inversionistas, un hombre llamado Peterson, carraspeó con impaciencia. Disculpen la interrupción de este drama familiar, pero tenemos un cronograma. La pregunta sigue siendo simple, señora. Valderrama Mendoza. ¿La venta por $900 millones procede o no? Como la indiscutible accionista mayoritaria, la decisión final es suya. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El destino de un imperio de 50 años, construido sobre el genio de mi padre y la ambición de ellos, descansaba en una sola palabra que saldría de mis labios. Cayo me miraba con ojos de perro apaleado. Leonora juntaba las manos en un gesto de oración silenciosa. Esperaban, rezaban, por mi debilidad, por mi compasión, por la estúpida esperanza de que su falso y repentino arrepentimiento pudiera comprar mi perdón. Tomé una respiración profunda. Saboreé el poder del momento. Dejé que el silencio se alargara, que la tensión en la sala se volviera casi insoportable. Los vi removerse en sus asientos, sudando bajo sus trajes caros. Luego, hablé. Mi voz era clara, sin emoción, la voz de una ejecutiva tomando una decisión de negocios. Señor Peterson, dije, dirigiéndome a la pantalla. He revisado los términos de su oferta con mi asesor legal. Y después de una cuidadosa consideración de todos los factores. Hice una pausa, girando mi cabeza para mirar directamente a los ojos aterrorizados de Cayo. He tomado una decisión. Mi voto es sí. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Acepto la venta. Vi la incredulidad total en el rostro de Cayo, seguida de una ola de alivio tan abrumadora que casi se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. Leonora cerró los ojos, una lágrima de genuina gratitud rodando por su mejilla maquillada. Cayo me lanzó una mirada de triunfo, de suficiencia. La tengo, parecía decir su sonrisa arrogante que regresaba. Sigue siendo mía. Gané. Los inversionistas sonrieron ampliamente. Excelente decisión, señora. Una decisión muy pragmática. Peterson hizo un gesto a su asistente. Preparen los contratos finales para la firma digital. Mientras un abogado del lado de los americanos comenzaba a compartir la pantalla para mostrar los documentos, mi tío Silas levantó una mano con calma. Un momento, por favor, dijo. Antes de firmar, y en aras de la total transparencia, permítanme presentarles formalmente al director ejecutivo y único propietario de la firma compradora, Mendoza Heritage Group. Cayo frunció el ceño. ¿Mendoza qué? El trato es con Oakhaven Investments. Oakhaven Investments es simplemente un intermediario, un agente de bolsa en esta transacción, explicó Silas con una sonrisa que podría haber cortado diamantes. El capital, la estrategia y la propiedad final pertenecen al Mendoza Heritage Group. En la pantalla, la ventana de los inversionistas de Oakhaven se cerró abruptamente. Una nueva se abrió. Mostraba a un solo hombre, sentado en una oficina elegante, con un logo estilizado de MHG detrás de él. Era Silas. Mi tío en la pantalla se ajustó la corbata y habló, su voz saliendo con una claridad cristalina por los altavoces de la sala. Buenos días a todos. Como director ejecutivo del Mendoza Heritage Group, quiero agradecer al Consejo de Legado Valderrama, por su cooperación en esta transición tan fluida. La sala estaba en un silencio sepulcral. Las piezas del rompecabezas estaban encajando en las mentes de los Valderrama, y la imagen que formaban era una de horror puro. El Mendoza Heritage Group, continuó Silas en la pantalla, su voz implacable, una sociedad de cartera privada, financiada enteramente usando el 51% de las acciones de la señora Alba Mendoza como garantía para asegurar un préstamo puente, es ahora el único propietario de todos los activos, marcas registradas, inventarios y propiedades de Legado Valderrama. Se detuvo, dejando que las palabras hicieran su efecto devastador. Señores Valderrama,
felicidades. Acaban de votar unánimemente para venderle su compañía a la mujer que despreciaron. Ella no canceló el trato. Ella era el trato. El impacto de las palabras de mi tío aterrizó en la sala de juntas como una bomba de neutrones, una explosión silenciosa que aniquiló toda la arrogancia, la esperanza y el futuro de la familia Valderrama, pero dejando intactos sus cuerpos petrificados. Leonora se quedó con la boca abierta, un sonido ahogado, como un gorgoteo, atrapado en su garganta. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándola con la apariencia de una estatua de cera a punto de derretirse bajo un calor invisible. Cayo simplemente se quedó mirando la pantalla, luego a mí, luego de nuevo a la pantalla, su mente tratando desesperadamente de procesar una realidad que su ego no podía comprender. No, no es posible, susurró, las palabras apenas audibles, más para sí mismo que para nadie. ¿Cómo? El dinero, los 900 millones. Silas, desde la pantalla, respondió a la pregunta no formulada con la precisión de un cirujano. Es muy simple, Cayo. Mientras ustedes se enfocaban en fiestas y en las páginas de sociales, descuidaron las finanzas de una manera casi criminal. La compañía tiene deudas significativas, un apalancamiento riesgoso, todo documentado en sus propios informes trimestrales. Informes que, al parecer, nadie se molestó en leer con detenimiento. Nosotros sí los leímos. Continuó, su voz era un bisturí que diseccionaba su ruina. Usamos esas deudas, junto con el valor inmenso del 51% de las acciones de Alba, para estructurar una compra apalancada clásica. El precio de 900 millones de dólares no era dinero en efectivo para sus bolsillos, era el valor total de la empresa, incluyendo la deuda que ahora asume mi compañía, el Mendoza Heritage Group. Su mirada en la pantalla pareció endurecerse. Después de que los acreedores sean pagados en su totalidad, el valor restante de su 49% de las acciones, que es considerablemente menor de lo que imaginan, será liquidado y depositado en sus cuentas. Será una suma, modesta. Suficiente para mantener un estilo de vida cómodo, sin duda, pero ciertamente no el de los reyes del tequila que pretendían ser. La palabra, modesta, fue la estocada final, el insulto definitivo a una vida construida sobre la ostentación. Lo habían perdido todo. El imperio. El poder. El nombre que tanto les importaba. Cayo finalmente se movió, como si despertara de una pesadilla. Se abalanzó hacia mí, no con furia, sino con la desesperación de un niño perdido. Sus ojos estaban desorbitados. Agarró mis brazos, su fuerza era sorprendente. Alba. No puedes hacernos esto. Por favor. Te amo. Te juro que te amo. Cometí un error, un terrible error. Por favor, dame otra oportunidad. Su declaración de amor, que una vez habría sido el bálsamo para todas mis heridas, ahora sonaba hueca y grotesca. Era el chillido de un hombre ahogándose, no la canción de un amante arrepentido. Con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida de años de dolor reprimido, me solté de su agarre con un movimiento brusco. No, Cayo, dije, mi voz firme, sin un atisbo de temblor. Mi corazón ya no latía por él, latía por mí misma. Tú no me amas. Amas lo que creías que yo representaba, una cara bonita, una historia conveniente que te hacía lucir bien. Amas esta compañía, o más bien, el dinero y el estatus que te daba. Amas tu imagen. Pero nunca te molestaste en conocerme. Nunca me viste realmente. Mis ojos se posaron en Leonora, que ahora sollozaba silenciosamente, sus manos temblando sobre la mesa de caoba. Usted me llamó un trofeo, Leonora. Un adorno. Me acerqué a la mesa y tomé el objeto más cercano, una pluma de plata pesada y labrada, un regalo de algún proveedor. La sostuve frente a ella, mostrándosela. Esto es un adorno, Leonora. Es bonito. Es frío. Es inútil, más allá de su apariencia. Existe para servir a su dueño y para ser admirado. Dejé caer la pluma sobre la mesa con un ruido sordo y metálico que resonó en el silencio. Yo no soy esto. Luego,
caminé hacia mi maletín, que había dejado discretamente en una silla al entrar. Lo abrí y saqué el diario de mi padre. El cuero gastado y familiar contrastaba violentamente con el lujo frío y corporativo de la sala. Lo puse en el centro de la mesa, sobre los contratos de venta ahora inútiles, como una lápida sobre una tumba. Dije, mi voz llenando el silencio, es el verdadero legado Valderrama. No es un nombre en una botella, ni una foto en una revista. Es el conocimiento, la pasión y el alma de un hombre al que ustedes borraron de su historia para poder contar la suya propia. Miré a Cayo, cuyo rostro se había descompuesto en una máscara de derrota absoluta. Me preguntaste, ¿por qué? Porque mientras tú veías en mí un proyecto de relaciones públicas, yo veía en ti la oportunidad de honrar la memoria de mi padre. Creí, en mi ingenuidad, que juntos podíamos fusionar su alma con tu nombre. Pero tú y tu familia solo querían el nombre. El alma la pisotearon hasta dejarla irreconocible. Me di la vuelta, lista para irme. Mi trabajo aquí había terminado. Dejaba tras de mí las ruinas humeantes de su arrogancia, un montón de escombros de los que nunca podrían reconstruir su falso imperio. El silencio que dejé atrás era más elocuente que cualquier grito. Era el silencio de un final. Y el de mi propio y glorioso comienzo. Al salir de la sala de juntas, dejé la puerta abierta. Deliberadamente. Quería que escucharan. En el pasillo, un pequeño grupo de ejecutivos y empleados me esperaban. No eran los aduladores de Cayo, sino los veteranos, los leales a la calidad del producto, aquellos que habían sido marginados y silenciados por la gestión enfocada en el marketing y la apariencia. Eran personas que, como mi padre, creían en el trabajo por encima de la ostentación. Mi tío Silas ya se había unido a ellos, habiendo terminado su llamada y retomado su papel de asesor legal a mi lado. Me paré frente a ellos. Sentí sus miradas, una mezcla de incertidumbre, curiosidad y una chispa de esperanza. Ya no era la esposa invisible que pasaba por los pasillos con la cabeza gacha. Era la líder que no sabían que necesitaban. Buenos días a todos, comencé, mi voz clara y segura, resonando en el corredor revestido de mármol. Como probablemente ya habrán deducido, ha habido un cambio de propietario en esta empresa. Legado Valderrama, como lo conocíamos, ha dejado de existir a partir de este momento. Hubo murmullos de incertidumbre, miradas nerviosas. La palabra, cambio, en el mundo corporativo a menudo significa, despidos. Pero el legado del buen tequila, continué, levantando la voz para acallar los murmullos, el verdadero legado que nació en esta misma tierra hace más de 50 años, está más vivo que nunca. Vi cómo la esperanza en sus ojos comenzaba a ganarle la partida al miedo. A partir de hoy, esta compañía tomará un nuevo rumbo. Mi rumbo. Y el rumbo que mi padre, Benicio Mendoza, siempre soñó para ella. El nombre de mi padre, pronunciado en voz alta en los pasillos de su propio legado robado, se sintió como una victoria más dulce y profunda que cualquier venganza. Fue un acto de restauración. La compañía será reestructurada y renombrada. De ahora en adelante, seremos conocidos con orgullo como Tequila Benicio Mendoza. Hubo un jadeo colectivo, esta vez no de shock, sino de asombro y, para los más viejos, de reconocimiento. Implementaremos las innovaciones que han sido ignoradas por años. Volveremos a poner la calidad por encima de la cantidad. Rescataremos los procesos artesanales, la fermentación lenta, el respeto por el tiempo. Y, sobre todo, volveremos al respeto por la tierra. Empezaremos por recuperar y propagar la variedad de agave ancestral que he estado cultivando personalmente, los descendientes directos de las plantas originales de mi padre. Les hablé de mi visión, no solo una empresa rentable, sino una empresa con alma. Una empresa que cuidara de sus trabajadores, que invirtiera en su comunidad, que produjera el mejor tequila del mundo, no el más vendido. Les hablé de convertirnos en un referente de sostenibilidad y ética. Cuando terminé, el silencio fue reemplazado por un aplauso espontáneo, tímido al principio, pero que creció hasta convertirse en una ovación genuina y emotiva. Era el sonido de la esperanza renaciendo de las cenizas de la codicia.
eché una última mirada a través de la puerta abierta de la sala de juntas. Vi a Cayo, con la cabeza hundida entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Vi a Leonora, una figura encogida y rota, mirando fijamente la pared como si pudiera ver a través de ella los fantasmas de su imperio perdido. Sus mundos se habían derrumbado, no por un acto de malicia pura, sino por el simple y brutal peso de la verdad que habían ignorado durante demasiado tiempo. Mi tío Silas se acercó y puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien, Alba? Asentí, y una sonrisa genuina, la primera en años, finalmente llegó a mis labios y a mis ojos. Estoy mejor que bien, tío. Estoy libre. Mientras caminaba por el largo pasillo, alejándome de las ruinas de los Valderrama, no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Sentí el peso de una gran responsabilidad, pero también la increíble ligereza de haberme despojado de una vida que me estaba asfixiando. La esposa trofeo había sido guardada en un cajón polvoriento para siempre. La mujer que salió de ese edificio era Alba Mendoza, heredera, estratega, líder y, por primera vez en mucho tiempo, la única y absoluta dueña de su propio destino. No solo reclamé el legado de mi padre, lo purifiqué. Lo limpié de la codicia y la arrogancia que casi lo destruyen. Sobre las cenizas de su imperio falso, construiría algo real, algo duradero, algo de lo que Benicio Mendoza se habría sentido inmensamente orgulloso. Mi camino apenas comenzaba, y sabía que sería difícil y solitario a veces. Pero mientras el sol de Jalisco bañaba los campos de agave que ahora eran legítimamente míos, sentí el calor de un nuevo día, el amanecer de una nueva era. Mi amanecer. Ahora, con mi futuro en mis propias manos y un legado que reconstruir, te pregunto a ti, que has escuchado mi historia, ¿hice lo correcto, o mi venganza fue demasiado lejos?